Hola amigos, nuestro invitado de hoy es sinónimo de entrega, de tesón, de amor por las tablas. En cada uno de sus personajes, este hombre deja más que su alma y su corazón. En su extensa carrera se cuentan más de 250 obras de teatro, 75 producciones de televisión y más de 20 películas. Como él mismo dice, si volvieran a ser, volvería a ser actor. Señores, es un placer presentarles a ustedes al señor Jorge Cao. Jorge, ¿cómo va todo? Muchas gracias por... Jorge, gracias por estar acá en tu casa. El invitado responde el espacio que tenemos siempre en la página de internet, un puente de comunicación para que la gente conozca un poquito más de sus artistas. Y como eso se trata de preguntar y saber un poquito más de ti, Jorge, arrancamos. Arrancas por ahí en la década de los 50 en la Academia Municipal de Arte Dramático de Cuba a meterte este rollo de la actuación, a esta locura. ¿Por qué arrancas esa locura? Yo debuto en el año 53 en el teatro. Estaba en mi pueblo. Caibarien es un pueblo de la costa norte en el centro de la isla de Cuba, jugando a bandidos y policías y ladrones, ¿no? Entonces me escondí en un teatro. Yo era un niño hiperkinético y por primera vez entré al teatro y estaban ensayando una obra. Y ya, desde esa noche pues dejé la pistola de palo y los policías y los ladrones, etcétera, por ir a ver ensayos en el teatro. El dueño de la compañía, el señor Paco Zaragoza, que era muy amigo de mi padre, se dio cuenta que un niño siempre en el teatro es una cosa muy atractiva. Y me dijo, ven acá, Jorgito, ¿qué tú sabes hacer? ¿No te gustaría Yo, sí, claro. ¿Y qué sabes hacer? Yo cantar. Y debuté cantando, que fue lo primero que hice. Y en la segunda temporada de esa compañía, pues hice mi primer papel o mi primer personaje. Era como un mensajero que decía, esta carta y este paquete lo envía el señor Pepe Rendijillas. Y eso era todo. Y eso era todo, pero dio la casualidad que como ese era teatro popular cubano y el vernáculo tiene un margen de improvisación, la escena era con el director y el primer actor de la compañía, el tipo empieza a improvisar y el niño le respondió a la improvisación y ahí sentí las primeras carcajadas de mi vida provocada por algo que yo decía. Yo no tenía idea que podía ser simpático. Ya eso fue suficiente como para que quedara inoculado de por vida. Bueno, Jorge, usted lo decía ahorita hace un rato que arranca cantando y gran parte de su carrera se la pagó cantando. Cuéntanos un poquito de esa historia. Todo esto es antes del triunfo de la Revolución y en mi pueblo. Yo llego a la Escuela de Arte Dramático en el año 62. Esta Escuela de Arte Dramático es la primera escuela de actuación creada en el continente, que se fundó en el año 37 por un alumno directo de Konstantin Stanislavski, que por esas casualidades de la vida llegó a Cuba. Entonces, cuando llego a la Escuela de Arte Dramático, como ya yo venía con que yo cantaba y hacía todo ese tipo de cosas, tenía un amigo en un nightclub, el maestro Pedro Coto, que era un pianista maravilloso de mi pueblo, y el tipo me dijo un día, ven acá Jorge, tú vienes todas las noches aquí, conversas con nosotros, descargas, ¿por qué tú no te pones a cantar y trabajas con nosotros? Y de paso, y así empecé a cantar en los nightclubs de La Habana, y con esas canciones pues pude pagar mis estudios de actuación. Así fue. Y luego también se va a estudiar, hacer un máster en el centro Lunacharsky en Moscú. ¿Aprendió ruso, don Jorge? No. Esa escuela, el Lunacharsky es el instituto más importante que tenía Rusia históricamente, ¿no? Y el máster de actuación y dirección mía era para actores de diferentes países del mundo. Por lo tanto, tuvimos en traducción simultánea a todo. Fui alumno del gran pedagogo ruso Gancherov y Gancherov nos permitió inclusive en nuestra graduación hacer la gaviota de Chekhov y cada uno de los actores habló en japonés, en inglés, en español, que era mi caso, y cada uno habló en su idioma y demostró que la acción interna era mucho más importante que la palabra. Cuando usted arranca en esa locura de la televisión, de las tablas, del espectáculo, viene usted de una familia de médicos.
casi todos son médicos en su familia. Y cuando usted dijo que se iba a meter a este rollo, su mamá como que no le gustó mucho y como que dijo, bueno, cuéntenos un poquito de cómo fue esa experiencia, de cómo fue recibir. Me negaron la posibilidad, me dijeron no. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Eso no es serio y tú tienes que ser médico, etcétera, 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 etcétera. Y yo dije, yo voy a ser actor. Porque mientras fue el niño, el hijo de Cao era simpático, pero ya como carrera, como profesión, pues no les interesaba mucho que eso fuera así. Pero mi hermana Aurelia, mi hermana mayor, fue cirujano maxilofacial, murió hace 45 días. Fue la persona que más me aportó cosas a la vida, ¿no? Ella me enseñó prácticamente a caminar, me enseñó a nadar, me enseñó a bailar, me enseñó a montar bicicleta, a jugar béisbol. Por supuesto, cuando ya llega ese momento de definición profesional, pues ella tenía mucho peso en la familia y me dijo, mira, si ustedes me hubieran obligado a estudiar otra carrera que no es la que yo deseé hacer y la que tengo, yo hubiera sido una frustrada. Si Jorge quiere ser actor, que sea actor, y me mantuvo todo ese tiempo mientras yo pude solventar mis gastos. Ya, muchos años después, ya yo era un hombre famosísimo y tenía toda una carrera hecha y premios y reconocimientos y toda esa cosa, y la vieja decía, sí, no, tú no eres un mal artista, pero yo perdí el médico. Y así se murió, pensando que había perdido el médico en lugar del artista. Con el personaje de A Corazón Abierto, por fin su mamá lo vio como médico. Tú sabes que me pasó una cosa comiquísima. Un día estaba en una de las cirugías de corazón que hice A Corazón Abierto, y yo sentí al lado mío, estábamos rodeados por todo el equipo médico que siempre nos entrenó, y yo sentí como una risita, como una cosa ahí, como una burla, y me viré, y no es que la haya visto como estoy viendo esa pantalla, pero sí, era la sensación que mi vieja estaba allí y que se estaba burlando de mí, porque al fin tenía un cirujano, de alguna manera cirujano, ¿no? Desde el lugar más íntimo en la casa de Jorge Cao, pues también venimos a visitarlo y a explorar un poquito en su intimidad. Jorge, cuando usted llegó a Colombia, tenía 49 años, ya era una persona grande en edad y grande en Cuba, pero en Colombia no lo conocía a nadie. ¿Cómo fue enfrentarse a esa gran muralla, por decirlo así, que tuvo usted cuando llegó? Es un pago que uno tiene que hacer, hay que pagar el derecho a pisar tierra. Y nada, fue muy difícil para mí. Vine específicamente para hacer Pecado Santo, y a las 10 horas yo me estaba muriendo en un hospital. Yo no tenía plata en el bolsillo, tenía $3, y a los 6 días de estar con una cirugía inmensa, me levanté de la cama y grabé mis primeros planos de Pecado Santo. Al principio mis compañeros, los que estaban alrededor mío, no apostaban nada por ese tipo, que había perdido 22 libras y que no tenía fuerzas, pero el director se creía en mí. Y entonces al 5.º día hice mi primera escena de importancia en Colombia. Ese día di mi primer paso, y ese día tuve la primera satisfacción que los colombianos me han dado. Después me abrieron las puertas de su casa y el corazón, pero los primeros que me dijeron, vale la pena que estés aquí, fue el equipo técnico, que empezó a aplaudir y a decir, berraco, 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 berraco. Si la experiencia de ser abuelo es una gran experiencia para cada gran hombre, el hecho de ser bisabuelo significa mucho más. Sí, eso es una maravilla. Yo tengo 2 bisnietos y estoy feliz con ellos. Tengo una comunicación muy particular. Uno es muy intelectual, un tipo muy serio y muy formal, y la hermana es una típica cubana, que yo le digo la rumbera y el intelectual. Son unos niños maravillosos y me hacen muy feliz. Una de las grandes pasiones de Jorge Cao indiscutiblemente es el canto. Así empezó en Cuba. El primer bolero que se escribió, y lo escribieron en mi pueblo, se llama Longina. En el lenguaje misterioso de tu cuerpo hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan mi ilusión. Y por ahí sigue Longina, una de las canciones más difíciles que se hayan compuesto en la historia musical cubana. Y seguimos conversando.